Señorías, desde nuestro punto de vista hay dos palabras que caracterizan el momento social y económico que vive nuestro país, y es estancamiento y desigualdad. Esas son las dos palabras que caracterizan la situación que vivimos. Están ambas relacionadas y muy probablemente, si no hay otra visión de medio plazo del país, pues van a seguir siendo dos palabras preocupantes y que van a estar instaladas en la realidad de España. La reforma fiscal es un instrumento muy importante, uno de los instrumentos más importantes para atacar esos dos problemas, la desigualdad y el estancamiento. Yo diría que en el corto plazo es la reforma más importante para acabar con el estancamiento y con la desigualdad. La reforma más importante. Nuestro país necesita una reforma en profundidad porque una de las características del país es que tenemos unos tipos impositivos muy altos, pero una recaudación muy baja. Y para eso necesitamos incrementar las bases imponibles y para eso necesitamos básicamente luchar contra el fraude fiscal e incorporar la riqueza en el sistema tributario español. Pero ambas cosas no se han hecho en esta reforma del Gobierno. Es una oportunidad perdida. Si alguien me pide una idea sencilla de en qué consiste esta reforma fiscal, la primera es que es una oportunidad perdida y la segunda que es un regalo fiscal al 10% más rico de nuestro país, a las rentas más altas y a las empresas más grandes de nuestro país. Así es como se puede resumir la reforma fiscal del Partido Popular y del Gobierno y del señor Rajoy. Es una gran oportunidad perdida porque cuando se lucha contra el fraude fiscal, lo que hacemos, además de tener un volumen de ingresos más importante, lo que se consigue adicionalmente es darle progresividad al sistema tributario. Por cierto, en relación a lo que decía el portavoz de Izquierda Unida, comparando la política fiscal del Gobierno y del Grupo Socialista, del Partido Socialista, lo que tengo que decir es que de ninguna manera. La política fiscal son dos cosas, ingresos y gastos. No es lo mismo un gobierno que puso en pie el tercer pilar del Estado del Bienestar, que es la ley de dependencia, que otro que lo quitó. Si comparamos los países nórdicos, se comprueba que lo importante son los ingresos y los gastos, porque ahí se ingresa de otra manera. Lo importante son los ingresos y los gastos. Por tanto, aterrizando en la reforma fiscal del PP, que, como decía, es una oportunidad perdida, porque no aborda la lucha contra el fraude e incorporar la riqueza en nuestro sistema tributario. Hoy es un día importante desde el punto de vista de la evaluación de la gestión del Gobierno. El Gobierno hace 3 años nos dijo a los españoles que iba a gobernar para bajar los impuestos. Prometió en la campaña electoral que iba a bajar los impuestos. ¿Cuál es el resultado de su política impositiva y su política fiscal? Es que sí, ha bajado los impuestos al 10% más rico de nuestro país y ha subido los impuestos al 90% de los ciudadanos de nuestro país. Ha subido los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores. Porque, por ejemplo, mientras aprueban unos recursos muy limitados, calderilla para la mayoría de las rentas medias de nuestro país y de los trabajadores, 50 euros de media a 8 millones de españoles. 0 euros de ahorro para los 6 millones de españoles que menos gana. Bien, mientras se aprueba eso para la mayoría de los españoles, resulta que han aprobado una reforma en la regularización del catastro que entra en vigor en 2013 y que durará hasta 2016, que sube de manera importante y a muchísima gente el IBI. Además, en los presupuestos del año 2015 hay 7,5 millones de inmuebles que van a ver cómo se incrementa su valor para el catastro. Por tanto, para estas rentas medias hay subida de impuestos. Mientras se aprueban
calderilla para la mayoría de las rentas medias de los trabajadores, desaparecen los coeficientes de actualización para muchos bienes inmuebles que suelen poseer las rentas medias y los trabajadores y que serán vendidos en el futuro. De tal forma que a partir de ahora se aplica una nueva teoría de la hacienda pública. La inflación genera renta y además hay que gravarla. De forma que, mientras las plusvalías de las personas, producto de la inflación, tributan, sin embargo, para las plusvalías de las sociedades, producto de la actualización de balances, estas tienen una deducción, como se ha aprobado en el Senado, por no hablar de la subida del IVA, de las tasas y de los precios públicos. De tal manera que no hay ni un solo español de renta media, ni un solo español trabajador con el recibo del IBI en la mano que pueda decir que le han bajado los impuestos en estos 3 últimos años. O a los autónomos les subieron la retención del 15% al 21%. En los presupuestos para el año 2015 se ha eliminado la reducción del 20% del rendimiento neto para las pymes y autónomos si mantienen el empleo. Ello supone un coste para los autónomos y las pymes de alrededor de 500 millones de euros. Y ahora dice el Gobierno que bajar la retención al 18% en el año 2016 es una bajada de impuestos. Señorías, lo que ha sucedido en estos últimos 3 años es que a los autónomos y a las pymes se les sube los impuestos. No se le bajan los impuestos, se les sube los impuestos. El camino, por tanto, no puede ser atacar a la pyme, a los autónomos, a las rentas medias y a los trabajadores. Ese no puede ser el camino, porque eso es malo para la democracia y es malo también para la recuperación económica. Pero podemos hablar del 10% más rico de nuestro país. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le va en esta reforma fiscal del Gobierno? Bien, aquí sí se le bajan los impuestos a las grandes empresas, dado que se reduce el tipo del 30% al 25%. Es decir, que ex ante se va a recaudar, según reconoce el Gobierno, 3.000 millones de euros. Bueno, tampoco le va mal a las empresas del IBEX. Decía ayer en la interpelación que le hice al ministro, señor Montoro, que las empresas del IBEX 35 tienen 467 sociedades en paraísos fiscales, un 32% más que en el año 2010. Por ejemplo, en Luxemburgo, solamente en Luxemburgo hay 37 y, como decía ayer, creciendo. Bien, por cierto, sobre las bases que dice el Gobierno que han aflorado. Primero, no es verdad que sea esa cantidad que dice el Gobierno, porque muchas de esas bases ya las conocía el fisco anteriormente. En segundo lugar, no es gracias a la amnistía fiscal, es gracias al miedo consecuencia de un nuevo paradigma internacional en relación a la evasión fiscal. Y en tercer lugar, gran parte de esas bases pagan muy pocos impuestos, porque muchas de esas bases están localizadas en SICAP o sociedades análogas. Es decir, que pasan de un paraíso fiscal a otro paraíso fiscal interior. Para nada se limita en términos absolutos los ajustes de la base imponible del impuesto de sociedades, de los gastos financieros y las bases imponibles negativas. En términos absolutos, nada. En términos temporales, sí, pero no en términos absolutos. Es decir, que no se limitan en términos absolutos los gastos financieros y, sin embargo, a las grandes empresas sí se les baja el tipo del 30 al 25. Luego, señorías, lo que hay ahí es un regalo fiscal. Baja el tipo, pero no se corrige la base imponible. En el IRPF, los que dicen declarar más de 600.000 euros van a ahorrarse de media 70.000 euros por persona, por contribuyente. Y como le decía anteriormente, los 8 millones que menos ganan, de media 50 euros. En definitiva, es una reforma fiscal muy ideológica, una reforma fiscal electoralista y una reforma fiscal muy irresponsable. Muy irresponsable porque son 9.000 millones de euros. Y son 9.000 millones de euros que en este momento necesitaríamos para conseguir
avanzando en el estado del bienestar, porque estos años se ha retrocedido en la política social. Y es muy necesario porque tenemos un problema de deuda y de déficit importante. Y es, por tanto, una irresponsabilidad este regalo a las grandes empresas y a los grandes contribuyentes de 9.000 millones de euros. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Saura. Por el Grupo Popular, señora Siam.